parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. EduFor ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. EduFor ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero de verdad que todas las cosas vayan bien en la casa, que se encuentre perfectamente la familia y como siempre, el día de hoy con mucha energía. Vamos a colocarle un nombre a la clase hoy. La clase o el nombre de la clase del día de hoy es el siguiente. Ya estoy. Entonces, por favor, no pierdan de vista ese nombre que le acabamos de colocar. Claro, hoy vamos a trabajar en la actividad 6, lo que vamos a buscar es en 6, 7 u 8 diapositivas consolidar un proyecto o una presentación de un trabajo que ustedes van a hacer en torno a políticas, políticas en pro de los niños, niñas y adolescentes. Y en la actividad 7 lo que ustedes van a hacer es socializar. Vamos despacio y con buena letra. ¿De qué se trata? Entonces vamos a pensar que Julián, Judith y Néstor son los compañeros de un grupo. Ellos van a observar algunas situaciones que puedan estar poniendo en riesgo los derechos de los niños, niñas y adolescentes en su territorio. Entonces Julián puede decir, pues lo que yo he visto en mi territorio son algunas situaciones de prostitución en niños, niñas y adolescentes. Judith puede decir, lo que yo he observado en mi territorio es que los niños se están alejando de los entornos escolares. Es decir, a mí la problemática que me llama la atención, que me preocupa, es la deserción escolar. Y Néstor puede llegar a decir, mire, a mí lo que me preocupa grandemente es que los niños están en una situación de pobreza grandísima en el municipio, en el territorio o en el contexto donde yo estoy, en la ciudad o donde sea. Entonces van a colocar esos asuntos sobre la mesa, van a discutir cuál de ellos es el que les interesa trabajar porque en la discusión tiene mayor peso para el análisis y terminan escogiendo uno. De acuerdo a la presentación, entonces aquí estamos diciendo individualmente, ustedes van a, pues lógicamente van a averiguar en la red. En la actividad les hablan de leyes, de las normas, de los programas, de las políticas, todo lo que tiene que ver con la bibliografía que está allí, que es una recomendación que nosotros le hacemos, pero lógicamente ustedes pueden trabajar, ampliarla en la red, en sus bibliotecas, o bueno, como quieran. En el segundo punto de esta primera diapositiva, ustedes están elaborando conclusiones, ya tienen la temática que van a trabajar y van a empezar a pensar en esa problemática, qué es lo que van a hacer. Entonces vamos a decir que lo que el grupo acordó es que van a trabajar sobre los niveles de pobreza de los niños, niñas y adolescentes, de esos niños, niñas y adolescentes de su municipio. Es la que gana la partida, la que gana la discusión, la que a ustedes les parece que irradia a todas las demás y por ello la escogieron. Entonces van a mirar qué política pública a nivel nacional existe, pues lógicamente para garantizar el derecho
no, el derecho a mejores condiciones económicas, de salud, sociales, educativas. Y después van a observar si esas políticas públicas irradian a sus municipios. Es decir, existe la política, en mi municipio se están aplicando o no se están aplicando. Después ya ustedes van a socializar toda esa reflexión. Ustedes cómo hicieron el diagnóstico de la problemática, cuáles son los actores. Bueno, más adelante vamos para ello. Van a socializar. Aquí yo les traigo dentro de la presentación para que se entienda, esto es a modo de ejemplo, algunas etapas del desarrollo humano. Y las etapas del desarrollo humano, pues, esto todavía no. Las etapas del desarrollo humano, pues, tienen que ver si ustedes quieren, voy a darles algún ciclo dentro del crecimiento humano que tiene que ver con la niñez, la adolescencia, la madurez, la vejez. Ustedes pueden encontrar muchas y pues lógicamente aquí tenemos psicólogos, aquí tenemos docentes, aquí tenemos fisioterapeutas, tenemos abogados que son especialistas en ello. Y también, antes de llegar a la temática que a mí me interesa, existen alguna categorización en las etapas de un regaño que le damos nosotros a los niños. Cuando yo le pregunto a mis estudiantes, bueno, ¿cuáles son las etapas de un regaño? Búsquenlas por favor en la red, pues encuentran que la red no ha reflexionado, no ha analizado sobre esas etapas del regaño de un niño. Y entonces eso me permite a mí como hacer algún grado de escalamiento de esas etapas de un regaño en un niño. Entonces, la primera, pues obviamente tiene que ver con la suprema creatividad de los niños. Estoy seguro, los psicólogos saben más, los docentes saben más que lo que yo pueda saber en este sentido, que pues los niños, todas las acciones que realizan y que tienen que ver con el estar mal, que tienen que ver con el travieso, que tienen que ver con Dios mío, pues los niños no tendrán la intención, simplemente están experimentando con su medio. Entonces, esa primera etapa es la suprema creatividad. Ustedes lo ven ahí, la niña está diciendo, bueno, pero ¿por qué se molestaron? Si apenas yo pinté al perrito y el perrito pintó un poquito el piso y pues a mí me correspondió como autora de este dibujo que yo estoy haciendo pintarme un poquito la cara y el vestido. Viene la etapa del qué hice. Viene la etapa de la reflexión de la niña, pero ¿yo qué hice? ¿Por qué me regañan? ¿Está mal hecho? Ese dedo, ese índice diciendo estás haciendo mal, permite que el niño entonces entre en otra dinámica, y esa dinámica es: lo siento, perdóname, no lo vuelvo a hacer, no sabía que estaba mal. Puede desencadenar en ese objeto que todos nosotros conocimos de una u otra manera, la chancla. Eso no se hace. No lo vuelvas a hacer, tú eres un niño bueno. Y al finalizar, pues viene el hermoso abrazo. Entonces, yo le recomiendo una poesía que se llama La Guaja. Y al final la guaja, después de un tremendo regaño de la mamá, al otro día, cuando lo ve tan tierno en su cuna, entonces la mamá le va a decir, anda mi niño, rompe pata. Hay una especie de olvido, de abrazos y de besos para esos niños. Ahora bien, en esto para los docentes, ¿existe algunas etapas también en la planeación de una clase, ¿no?
Entonces, cuando pues a mí me dan la temática, los contenidos, etcétera, etcétera, y entonces yo inicio el proceso. Y el proceso tiene que ver con delinear muy bien, analizar y proponer esos propósitos del aprendizaje, lo que nosotros conocemos como los objetivos. Y los objetivos tienen que ver con los objetivos generales, los objetivos específicos. Entonces yo me puedo proponer un gran objetivo general y 3 objetivos específicos, 2 objetivos específicos para la clase, y empiezo a desarrollarla teniendo en cuenta siempre que esos objetivos específicos son etapas dentro de ese gran objetivo general. Averiguo cuáles son los verbos que se utilizan para redactar objetivos generales, cuáles son los verbos que se utilizan para plantear los objetivos específicos, y entonces estoy hablando de Bloom. Voy, miro todas las tablas, todo lo que ha hecho Bloom en torno de esos objetivos y los clasifico. Previamente he ubicado cuáles son los contenidos del aprendizaje, y en relación a ellos es que ubico esos propósitos que tienen que pues estar en perfecta alineación, tienen que corresponderse, no puede ir unos por un lado y los otros por el otro, no puedo pues proponerme objetivos de orden general o específico. En términos de matemáticas, si la clase tiene que ser de sociales, es decir, debe existir concatenación con lo que estoy haciendo. Viene la secuenciación, entonces yo observo las temáticas, digo, esta temática debe ser la primera, esta temática debe ser la segunda, esta es la tercera y esta es la línea de acción que yo me voy a trabajar en la clase. Está muy bien planeada para que yo no cometa errores. Después de eso, entonces ubico los recursos. Entonces los recursos, primero ubico una plataforma, entonces digo el modo, me parece que podemos trabajar un mapa conceptual, me parece que podemos trabajar Calameo, voy a dejarle algunas lecturas, voy a plantearles un cuestionario, y después ubico los tiempos dentro de esa planeación. Entonces aquí en los 5 primeros minutos, en los 10 primeros minutos, a los 15 debo tener esto, para los 45 o 50 estar finalizando la sesión con mis estudiantes. Ya no hay un elemento que es transversal, que es continuo, que siempre está presente en nuestras clases, que debe ser la evaluación. La evaluación no debe ser un ejercicio al final, buscando que el estudiante me diga qué es la lluvia, o buscando que el estudiante me diga cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Francesa, sino es un proceso. Estamos hablando de evaluación formativa, es un proceso en el cual pues yo voy observando los pasos, voy retroalimentando, voy permitiendo que los estudiantes construyan y reconstruyan el aprendizaje, para que al final el producto que hemos nosotros conseguido sea el de un trabajo colaborativo. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la política pública? Esto porque es lo que a nosotros nos llama. Es en últimas lo que nosotros vamos a trabajar y vamos a acercarnos en la construcción de esas políticas públicas. ¿Quiénes hacen, quiénes diseñan, quiénes crean esas políticas públicas? El gobierno y el Estado. Son los gobernantes de turno, es el Estado como máxima expresión política, económica y social del país, las que construyen las políticas públicas. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces yo qué hago? Pues nosotros como profesionales, en el ejercicio a los que nos interesa las garantías, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, podemos participar en ese proceso de construcción de política pública. Ahí la pregunta sería, ¿pero cómo? ¿Cómo nosotros podemos participar en esa construcción de políticas públicas? Nosotros podemos participar comunicando la problemática que tiene mi territorio, mi ciudad, mi municipio, mi zona rural,
mi contexto, puedo acercarme a las instancias de poder que existen en esos territorios y colocarles en la mesa mediante escritos, apoyados pues lógicamente con algunas personas que están conmigo y que pues lógicamente pretendemos que ese problemita no se quede ahí escondido. Ese problema de pobreza extrema de los niños, niñas y adolescentes no se quede ahí escondido, no hace nada, sino yo como profesional pues tengo que tomar partido y decirle a la Secretaría de Educación, decirle a la Secretaría de Gobierno, al Bienestar Familiar, a la Dirección del Bienestar, al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, tengo que avisarle al inspector, escribir y decirle, vea, se está presentando esta situación con los niños de mi municipio y de mi territorio. Entonces es importante que las autoridades municipales, que las diferentes instancias de gobierno lo tengan en cuenta para que, por favor, en las mesas de discusión que se dan semanal, quincenal o mensualmente en las diferentes instancias, se coloque sobre la mesa y se discuta. Eso quiere decir, nosotros no debemos ser entes pasivos, sino de sujetos activos en ese proceso de construcción de política pública. Estas son tres grandes pasos, tres grandes etapas dentro del proceso de la construcción de política pública. Y es en donde nosotros como psicólogos, como docentes, como abogados, como parte de la policía, como fisioterapeuta, bueno, todos los profesionales que se encuentran acá, podemos empezar a colocarle alertas a esas instancias gubernamentales. Entonces, nosotros identificamos una situación insatisfactoria, niños en situación de pobreza. Entonces, yo me estoy dando cuenta que están atiborrando están atiborrados los semáforos, las calles de niños limpiando carros o pidiendo limosna, niños que están flacos, que pues se les nota la condición de pobreza extrema en las que se encuentran. Eso me preocupa. Y a los profesionales que nos reunimos acá es a los que nos preocupa directamente, no sé a los demás, me imagino que de igual manera, pero nosotros somos los que tenemos que tomar acciones para que de una u otra manera la situación se solucione. Y entonces ya lo tenemos identificada la situación y entonces colocamos algunas alternativas de solución. Podemos colocar algunas alternativas de solución y presentárselas a las diferentes instancias en donde nosotros vamos o queremos intervenir, mostrar la situación. No nos podemos quedar con el problema, porque en ocasiones uno siempre, cuando se acerca el estudiante, cuando se acerca el paciente, cuando se acerca el cliente, cuando vamos a los territorios, entonces las problemáticas están, las situaciones problemáticas se encuentran allí, las situaciones insatisfactorias están allí. Nosotros vamos a intervenirlas desde la escuela, vamos a intervenirlas desde el consultorio, vamos a intervenirlas desde la parte jurídica, vamos a intervenirlas desde la parte física. Queremos intervenirlas y así lo hacemos. Pero en ocasiones sí es importante que ese estudiante, que ese paciente, que ese cliente, que esa comunidad a la cual yo estoy interviniendo, pues me presente algunas alternativas de solución. Entonces yo pregunto, recojo información y ellos que están en el contexto, que están en las casas, que hacen parte de una familia, que hacen parte de un barrio, que hacen parte de una sociedad, pues que conocen su problema, que lo han sufrido, pueden a nosotros presentarnos algunas alternativas de solución e intervención, para lógicamente nosotros tener una definición de esa problemática. Entonces la tenemos identificada, vamos a intervenirla, tenemos algunos
algunos análisis de cómo podría ser la solución y diagnosticamos el problema, definimos el problema. Entonces, esa situación de pobreza absoluta en los niños, niñas y adolescentes de mi territorio se debe a, y pues yo puedo colocar 3 o 4 causas que me permitan a mí, pues, informarle a esas autoridades qué es lo que está sucediendo. Tiene algunas ventajas. Las ventajas, pues, lógicamente, están relacionadas todas ellas con la intervención que se hace con la comunidad. Una política pública puede ser muy favorable para el territorio de mi municipio y se está aplicando, y yo veo en este momento que los niños están yendo a los parques, que las familias se están consolidando, que la sociedad en mi municipio como que empieza a crecer un poco económicamente y los derechos y las garantías de los niños pueden estar siendo respetados, valorados y fortalecidos. Esa es una imagen que uno siempre debe perseguir. Pero existen algunas desventajas y esas desventajas tienen que ver con la forma en cómo irrigan esas políticas públicas a mi municipio. Puede que en el Estado existan políticas públicas que cobijen a los niños. Estamos hablando de la pandemia, y entonces estamos diciendo que puede que cobije a los niños de mi municipio con internet y con algunos elementos tecnológicos como computadores que el Estado me está dando, pero existen zonas apartadas, usted no se imagina, claro, muchos de ustedes sí, porque lo viven como docentes, como psicólogos, como abogados en esos territorios, la falta de intervención del Estado en ellos. Entonces no hay redes de información, no hay tecnología aplicada allá, y esa política pública que en este momento debe ser favorable para ellos no está. Entonces, la ausencia de esas políticas públicas, la irrigación de esas políticas públicas crea una serie de desventajas que le tienen que hacer al Estado: estás fallando. ¿Qué es lo que pretendo yo acá? Entonces, ustedes van a hacer una presentación en PowerPoint, en donde ustedes me van a dibujar ese proceso mediante el cual, de todas las problemáticas que ustedes vieron, entonces escogieron una. Pero preséntenmelo, es decir, ubíquenme las líneas de discusión que ustedes generaron. Mire que la situación no es complicada, pero cuando no es complicada yo sí quiero diseño y quiero que ustedes me dibujen esas cosas que hacen parte de la investigación y que a veces nosotros decimos o hacen parte mejor de la intervención, de los sueños que nosotros tenemos, pero que nosotros los dejamos al lado porque creemos que no son insignificantes. Entonces, ustedes tienen que dibujarme cuáles fueron las problemáticas que ustedes analizaron. En esas problemáticas que ustedes analizaron, cuáles fueron los ítems que tuvieron mayor repercusión, y de ellos se desprendió una. Entonces, esa problemática ganó, esa problemática se encumbró, pues lógicamente porque tocaba directamente a los niños, niñas y adolescentes de todos los contextos que ustedes pusieron en discusión. Después me van a presentar en otra diapositiva el diagnóstico. Entonces, es posible que los niños, niñas y adolescentes de mi municipio estén en una situación de pobreza, primero porque las políticas públicas no irrigan, porque el Estado no presta, o la alcaldía en este momento no presta las garantías para que los dineros que lleguen al municipio sean empleados para, por ejemplo, el PAE, entonces no se pierdan en el camino.
El diagnóstico que ustedes elaboraron, ustedes me lo presentan ahí. Recuerden ustedes que la educación hoy en día es multimedial, entonces ustedes por favor colóquenmele a eso imágenes, colóquenmele colores, colóquenmele videos. Hagan una cosa que de verdad sea atractiva a quien lo está leyendo, porque todo lo que ustedes hacen en este momento y está en la red, es posible que en algún momento un ojo visor diga, oiga, esto me interesa, entonces pues llamemos a ver quiénes son los que tienen esta idea y están haciendo estos análisis y estas proyecciones, y ojalá que se convierta en un verdadero proyecto. Los actores, pues primero los niños, niñas y adolescentes. Si tenemos nombres, si tenemos características, miremoslos allí, pues imágenes, no, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes y se necesitaría permiso de los padres de familia, pero sí sabemos que dentro de esos actores puede estar la Dirección Nacional de Bienestar Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, puede estar el inspector, puede estar la Secretaría de Educación, puede estar la Secretaría de Salud, bueno, el alcalde. Los recursos aquí los vamos a dividir en dos. Primero, los recursos que nosotros estamos empleando para crear este análisis. Entonces, nosotros inicialmente estamos teniendo algunas mediaciones tecnológicas y utilizando algunos recursos humanos. Entonces, ¿cuáles son esos recursos humanos? ¿Cuáles son esas mediaciones? Un poco más allá, y si se logra llegar hasta ahí, ojalá, entonces los recursos que el Estado autoriza o está implementando para el desarrollo de esta acción. Las instancias, es decir, las puertas que nosotros estamos tocando. Estamos en pandemia, todo lo estamos haciendo desde lo virtual. Entonces, si generamos un documento para la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación es una instancia. Para el inspector, entonces, esa es otra instancia. Para el Instituto Colombiano, esa es otra instancia. Para las diferentes autoridades municipales, políticas y económicas que nosotros vayamos a tocar las puertas. ¿Cuáles son las acciones de política pública? Entonces ustedes me dicen las acciones de política pública que se generaron para intervenir estos procesos o para no dejar que se presentaran esos niveles de pobreza absoluta que existen en mi municipio, fueron según la investigación. Entonces ustedes me las traen. Me traen cuáles son esas políticas públicas y demás elementos. Si ustedes van a trabajar algunas otras cosas, entonces tendrían otra diapositiva. ¿Cuáles? Las que se vayan presentando en el camino. No sé, ustedes las mirarán. Entonces, hasta aquí tenemos 6 grandes diapositivas, muy bonitas, muy bien presentaditas, en donde le vamos a colocar luz, le vamos a colocar color, le vamos a colocar sonido, le vamos a colocar imágenes, le vamos a colocar la vida, le vamos a colocar los sueños, le vamos a colocar nuestra mirada afectiva, bueno, todo ello. Primera actividad. Esa es la primera actividad. Eso quiere decir, hasta aquí viene hasta aquí estamos hablando de la primera actividad, de la actividad número 6. Entonces tienen que, es en grupo, miran bibliografía, se reúnen, van a trabajar un solo entorno y se disponen a socializar. Esto puede ser un acercamiento a cuáles son las etapas de una política pública y en las cuales nosotros podemos participar, identificando, presentando alternativas de intervención, de solución, definimos el problema, miramos algunas ventajas y aquí está. Este es el proceso. 6 diapositivas. Obvio, si ustedes van a presentar más diapositivas, yo no les voy a poner límites. Pero estas son las 6 que me parecen a mí que muestran el análisis que ustedes van a realizar. Actividad número 7. Ya tienen la política pública, ya tienen ya tienen los insumos, ya tienen los recursos para formular una política pública. En este momento, un compañero del grupo se encumbra, un compañero del curso, del grupo, o una compañera del grupo,
se va a convertir en el alcalde o la alcaldesa del municipio. Va a ser las veces de alcalde o alcaldesa del municipio. No es difícil llegar, es un problema de actuar. Entonces, aquí esta es la parte del sueño, esta es la parte de cómo nosotros podemos llegar a construir, a soñar, a escribir, a plasmar algunas soluciones, algunas intervenciones que permitan la garantía de los derechos de esos niños, niñas y adolescentes. Para el caso nuestro, que no exista desnutrición, que no exista muerte por hambre, que no existan niveles de pobreza absoluta en los niños. Entonces, uno de ustedes va a ser el alcalde y va a presentar la política pública. Los demás, lógicamente, son su apoyo. Ya lo vamos a ver en la definición de la situación. Entonces, ustedes van a presentar un documento y en ese documento ustedes van a seguir los siguientes pasos. Miren ustedes acá una presentación de una política pública, que es una estrategia de atención integral de 0 a siempre. Atención integral de la primera. Si se dan cuenta que la presentación inicial del documento es atractiva, está llena de colores, llama al padre de familia, está llamando a los estudiantes, atrapa, embruja un poco lo que se está haciendo. Eso es lo que yo pretendo. Entonces, ustedes van a trabajar un documento y en esa portada ustedes se van a inspirar y me van a colocar eso para la actividad 7 y me van a diseñar una portada muy bonita. Puede ser un muro virtual, le solucionaría a ustedes ese problemita. Bueno. Y aquí vienen cómo cada uno de ustedes va a participar. Aquí están los créditos, aquí están las personas que intervinieron. Entonces, para el caso, vamos a decir que Julián Plazas Michelsen es el director general de esta política de bienestar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que Gladys es la directora de la primera infancia, es decir, ustedes van a colocar los cargos aquí y la alcaldesa, pues, lógicamente estaría en ese Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo reemplazaríamos por el alcalde o alcaldesa municipal, que es tal, y ahí ustedes colocarían lo demás. Pero también hay un diseñador y diagramador. ¿Cuál es la empresa que ustedes contrataron? Hay una impresión. ¿Cuál es la empresa que ustedes contrataron? Lógico, ahí abajo ustedes van a encontrar la referencia de donde se está tomando la información. Bueno, van a hacer una pequeña introducción. Entonces miren acá, en nuestro país la primera infancia es considerada como la etapa que comprende el desarrollo de los niños, de las niñas, desde la gestación. Bueno, entonces ustedes, de acuerdo a la problemática que están trabajando en mi municipio, los niños, niñas y adolescentes, bueno, ustedes lo colocarían en esa introducción, empezarían a delimitar la situación problemática que ustedes están viendo en su municipio. Una o dos hojitas. Aquí no estaría qué es la política de atención integral a la primera infancia, sino como es el alcalde o la alcaldesa la que ya está construyendo y ya construyó la política pública. Entonces aquí tendría un título, voy a colocar, voy a colocar uno cualquiera, ustedes son los expertos en esto. Entonces, ¿qué es la política de prevención de pobreza de los niños, niñas y adolescentes en el municipio tal? Y entonces sería la política de prevención de la pobreza absoluta en los municipios colombianos se viene desarrollando a través de la estrategia del PAE, bueno, es decir, ustedes harían aquí una pregunta que nos permita a nosotros comprender a dónde ustedes están enfilados para la defensa de esos niños, niñas y adolescentes. Bueno, entonces continuamos. Después de ello, ustedes van a construir
en el siguiente documento yo se los envío, pues lógicamente a sus correos, al foro de acompañamiento permanente, después de que ustedes han realizado, a ver, vamos a ir a una anterior para que esto nos quede bien. Después que ustedes mire todo el recorrido, han hecho una portada muy bonita, han colocado los créditos y me han mostrado a mí el alcalde o la alcaldesa de ese municipio, han hecho una introducción, me han respondido la pregunta, la pregunta que pues a mí me da la oportunidad de conocer de qué se trata esa intervención que ustedes van a hacer. Entonces van a trabajar este documento. Yo ahí les coloco pues algunos aspectos que ustedes consideren para hacerla. Entonces debe ser un título atractivo. Un título atractivo tiene que ser un título que llame la atención, que describa el contenido. Yo lo coloco ahí de manera concisa y atractiva. No podemos permitir la pobreza en nuestros niños. Es claro, conciso y con una imagen yo puedo llegar a atrapar la atención del lector, de la persona que me está mirando, que está mirando el escrito que yo estoy haciendo. Tan claro como sea posible, conciso, que sea interesante, que los potenciales lectores en lo posible se embrujen, se encanten, se sensibilicen con el título que yo le estoy colocando. Yo coloco aquí alguno, ustedes pues con la experticia que ustedes tienen, me imagino que los títulos van a ser muchos mejores. Reforma al Código Laboral Electoral Nacional, comentarios al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados. Un abogado o a quienes les interesa la temática puede decir, uy, está como bueno, vamos a mirar si yo puedo participar acá. Un resumen ejecutivo, que es la síntesis del todo el documento. Yo le coloco ahí también algunos aspectos para que los tengan en cuenta. Ese resumen tiene que quien me está leyendo, ya tan pronto lea ese resumen, diga, se trata de esto. Entonces tiene la idea completa de lo que, o una idea casi completa, o una idea de lo que se trata esa política pública, porque aquí ya estamos en construcción de la política pública. En la medida en que traiga el interés de muchas personas del municipio, mucho mejor, porque eso refuerza. En la introducción, pues usted presenta el contenido del documento, es la apertura, contribuye a despertar el interés de las personas que nos pueden. Bueno, todo lo que ustedes ya conocen y son expertos en ello. Viene el contexto. Aquí ustedes tienen que ser claros. Entonces, ustedes me van a definir el contexto situacional, es decir, cuál es la situación que ustedes están mostrando, y el contexto territorial. Ese contexto situacional a mí me permite identificar, o el lector le permite identificar, es que esta es la situación, es que no me estoy inventando, yo no me estoy sensibilizando de algo que no tiene el carácter, me estoy sensibilizando con una situación que es real en mi municipio. Viene la definición del problema, y la definición del problema tiene que ver, pues, lógicamente, con lo que es crucial que nosotros le estemos comunicando al autor. Identifica y define y explica la naturaleza del problema, precisa el tema o las acciones gubernamentales que deben ser relevantes, las opciones y evidencias. Aquí, pues, lógicamente ustedes están esquematizando, están evaluando, están comparando posibles alternativas de solución, ¿sí? Deben ser convincentes ustedes en lo que están haciendo,
deben centrar y no dilatar la información que deben de estar transmitiendo. Y en últimas, esto es una construcción clara y contundente de lo que se propone, las conclusiones, del seguimiento y quizás de las tareas que más adelante se originen como planes de mejoramiento. Viene la propuesta o la recomendación, ya aquí está su posición, la posición del autor, se toma en forma de conclusiones, incluye la síntesis, bueno, y las implicancias, es decir, si no se toman medidas, puede suceder lo siguiente, y las recomendaciones que yo hago al respecto son las siguientes. Al final yo le coloco, esto no tiene nada que ver con el trabajo, tiene que ver en la medida de sensibilizar, ¿no? Pero no me van a colocar ni van a hacer alguna cosa similar en frases. Bueno, si ustedes lo quieren, pues que sean diferentes, pero estas son frases más para sensibilizar y acercar a la situación que estamos trabajando. Entonces hay que mejorar la planificación urbana y las regulaciones para incentivar la producción del suelo urbano accesible a la calidad. Si ustedes están ubicados ahí, reducir la pobreza requiere de una estrategia integral y coordinada que se sostenga en el tiempo, pues estaríamos ya en lo que a nosotros nos interesa. Estimados estudiantes, es posible que nos veamos el miércoles o el jueves. Yo les coloco un mensajito para que nos veamos a mitad de semana y discutamos algunas otras cosas. Les agradezco el tiempo. Les agradezco, los felicito por este ejercicio tan bonito que hacen ustedes de levantarse muy temprano a escucharme. Que estén muy bien y buen día.